Creían que su existencia se limitaba enteramente a la suciedad incrustada bajo sus uñas y a la posición de sumisión perpetua de sus rodillas contra el cemento, asumiendo con arrogancia que un niño de la calle carecía de cualquier tipo de profundidad intelectual o valor cognitivo. Sin embargo, nadie en ese prestigioso distrito financiero sospechaba que, detrás de esa mirada baja, aparentemente vacía y vencida por la pobreza extrema, operaba una mente prodigiosa capaz de procesar algoritmos financieros complejos con más velocidad y precisión que la supercomputadora del banco situado a sus espaldas. Para los ejecutivos que pasaban apresurados ignorando su presencia, él era simplemente parte del mobiliario urbano, un objeto estático y mudo. Pero en el silencio absoluto de su cabeza, los números danzaban con una claridad aterradora, revelando verdades ocultas que los hombres de traje intentaban esconder desesperadamente tras balances maquillados y sonrisas corporativas. El asfalto ardía bajo el sol implacable del mediodía, distorsionando el aire caliente como un espejismo de petróleo y gases de escape que asfixiaba lentamente a cualquiera que no estuviera resguardado por el aire acondicionado de las inmensas torres de cristal. El ruido de la ciudad era ensordecedor, una cacofonía agresiva de bocinas, motores acelerados y sirenas lejanas que golpeaba los sentidos sin piedad, creando una atmósfera de hostilidad constante para quienes vivían a la intemperie. En medio de este infierno de concreto y ruido, Leo permanecía inmóvil, una pequeña isla de calma en un océano de caos, observando el mundo desde una perspectiva que nadie más compartía, notando detalles microscópicos que escapaban a la vista de los transeúntes comunes, quienes estaban demasiado ocupados mirando sus teléfonos móviles para notar la realidad que pisaban con sus zapatos caros. Para Leo, el mundo no era un simple desorden de eventos aleatorios, sino una ecuación constante y fluida que nunca dejaba de resolverse en su mente. Veía el ritmo matemático de los semáforos cambiando de color, calculaba inconscientemente la velocidad de los pasos apresurados sobre la acera y medía el ángulo exacto de las sombras que se proyectaban y alargaban desde los rascacielos. Donde otros veían simplemente una multitud desordenada, él percibía patrones de flujo, estadísticas de comportamiento y probabilidades en tiempo real. Una habilidad innata que convertía el caos urbano en una matriz ordenada de información pura. Su cerebro no descansaba nunca, absorbiendo datos del entorno con una voracidad insaciable, transformando la miseria y el desorden de su vida diaria en secuencias lógicas y predecibles que le daban una extraña sensación de control sobre su entorno inmediato. La gente pasaba a su lado continuamente como si él fuera un hidrante oxidado o una papelera rebosante, un obstáculo inanimado que debía ser esquivado ágilmente sin concederle ni siquiera una fracción de segundo de contacto visual o reconocimiento humano. Esa invisibilidad social era su manto protector y al mismo tiempo su prisión más cruel, permitiéndole escuchar conversaciones privadas y secretos corporativos que nadie se molestaba en proteger frente a un simple niño de la calle. Los ejecutivos discutían cifras, despidos y fusiones a gritos sobre su cabeza, asumiendo que el vocabulario técnico actuaba como una barrera impenetrable para un chico que vestía harapos, sin saber que cada cifra mencionada era capturada, analizada y archivada meticulosamente en la biblioteca idética de su memoria. Su caja de madera, desgastada por años de fricción constante y climas hostiles, era su trinchera personal y su única herramienta de supervivencia económica en una selva de concreto diseñada específicamente para devorar a los más débiles sin dejar rastro.
Dentro de ella guardaba con celo sus cepillos de cerdas duras, las latas de betún con olor químico penetrante y los trapos manchados que eran su única conexión con el mundo del capital y el poder. Cada golpe de cepillo sobre el cuero ajeno no era solo un servicio, sino un acto de supervivencia rítmica, un intercambio humillante donde él ofrecía su dignidad y esfuerzo físico a cambio de unas pocas monedas metálicas que apenas alcanzaban para comprar el pan del día, o en los días malos, nada en absoluto. De repente, el patrón rítmico y predecible de la calle se rompió violentamente con la llegada de un vehículo que claramente no pertenecía al flujo ordinario del tráfico urbano. Un sedán negro de lujo, pulido hasta la obsesión y brillando bajo el sol, se detuvo con una suavidad mecánica inquietante justo frente a su puesto improvisado. El motor ronroneaba con una potencia contenida que sugería dinero y exceso, silenciando momentáneamente el entorno inmediato y atrayendo las miradas envidiosas de los peatones cercanos. Leo sintió una vibración diferente en el suelo, una advertencia física que recorrió su columna vertebral, indicándole que la rutina de invisibilidad estaba a punto de ser alterada por una fuerza que se consideraba superior a las leyes de la calle. La puerta del pasajero se abrió y unos zapatos de cuero italiano, cuyo valor de mercado superaba todo lo que Leo podría llegar a ganar en 3 vidas de trabajo ininterrumpido bajo el sol, aterrizaron con una arrogancia pesada sobre el pavimento caliente, exigiendo atención inmediata y sumisión sin necesidad de pronunciar una sola palabra. El dueño de esos zapatos no miró hacia abajo. Al salir, su vista estaba fija en el horizonte de los edificios, proyectando una seguridad aplastante, mientras sostenía un teléfono de última generación contra su oreja, inmerso en una conversación que sonaba urgente y confidencial. Leo, desde su altura reducida, solo vio el brillo impecable del cuero negro y supo, por instinto y experiencia, que ese brillo estaba a punto de traerle problemas que las matemáticas simples no podrían resolver fácilmente. Antes de ver cómo este pequeño genio desafía al poder establecido, te invito a que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde qué ciudad o país estás siguiendo esta historia. Estoy escribiendo el bloque 2. El gigantesco rascacielos de cristal se alzaba sobre él como un titán silencioso e indiferente, proyectando una sombra alargada que, curiosamente, no ofrecía ningún alivio contra el calor sofocante, sino que parecía atrapar la humedad del suelo y cocinar lentamente a quienes se atrevían a permanecer en su base. Para los cientos de ejecutivos que entraban y salían por las puertas giratorias automáticas, el edificio era un símbolo de estatus, poder y seguridad financiera. Pero para Leo, sentado en cuclillas sobre el cemento abrasador, esa estructura inmensa representaba una barrera física y social insuperable que dividía el mundo en 2 realidades irreconciliables. Él observaba el reflejo distorsionado de su propio rostro en los paneles de vidrio inferiores, una imagen borrosa de piel curtida y ropa desgastada que contrastaba violentamente con la pulcritud clínica del mármol y el acero que adornaban la entrada principal del complejo corporativo más rico de la ciudad. Sus manos, pequeñas pero fibrosas y sorprendentemente fuertes para un niño de su edad, estaban permanentemente manchadas por el tinte negro y marrón del betún, creando un tatuaje químico que ningún jabón barato podía eliminar por completo y que marcaba su casta social ante cualquiera que se dignara a mirarlas. A sus 12 años, Leo ya poseía la mirada cansada de un anciano que ha visto demasiados inviernos duros, aunque sus ojos oscuros conservaban un brillo de inteligencia aguda que escaneaba el entorno con la precisión de un radar militar buscando amenazas, o en su caso, oportunidades de negocio.
La camiseta que llevaba puesta, alguna vez blanca y ahora de un gris indefinido por el humo de los tubos de escape, le quedaba grande, colgando sobre sus hombros delgados como una bandera de rendición que él se negaba obstinadamente a ondear frente a la adversidad diaria. La caja de limpiabotas que reposaba entre sus piernas era su posesión más valiosa, un artilugio de madera tosca que él mismo había reparado con clavos oxidados y trozos de cuero recuperados de la basura, convirtiéndola en su oficina portátil y su única herramienta para interactuar con el mundo del capital. Dentro de ese cajón desvencijado, ordenados con una simetría maniática que delataba su mente estructurada, descansaban los cepillos de cerdas duras y suaves, los trapos de franela y las latas de grasa. Cada objeto en su coordenadas exacta, listo para ser desplegado en segundos. Para Leo, el desorden era un enemigo tan peligroso como el hambre. Si sus herramientas no estaban perfectamente alineadas, sentía una picazón mental insoportable, una necesidad compulsiva de organizar el caos físico para que coincidiera con los patrones lógicos que gobernaban su pensamiento interno. Mientras esperaba al siguiente cliente, su mente no vagaba en fantasías infantiles de juegos o juguetes, sino que descomponía la arquitectura del edificio frente a él en una serie de fractales geométricos y proporciones áureas que explicaban la estabilidad de la inmensa torre. Contaba instintivamente el número de paneles de vidrio en cada fila, multiplicaba esa cifra por los pisos visibles y estimaba la carga estructural que soportaban las columnas de la entrada. Todo ello en una fracción de segundo y sin ningún esfuerzo consciente, como quien respira o parpadea. Los números eran su lenguaje nativo, una voz constante en su cabeza que narraba la realidad, traduciendo la incertidumbre de la vida en la calle a ecuaciones resolubles que le proporcionaban una extraña y reconfortante sensación de orden en medio de la precariedad absoluta de su existencia. La multitud de trajes grises y azules fluía a su alrededor como un río caudaloso que ignora las piedras del fondo, una masa de gente apresurada que miraba sus relojes y hablaba por auriculares inalámbricos sin registrar la presencia del niño arrodillado a escasos centímetros de sus zapatos de diseño. Leo había aprendido a identificar a las personas no por sus rostros, que rara vez se dignaban a bajar la vista hacia él, sino por el estado y la marca de su calzado, desarrollando una taxonomía mental basada en el tipo de cuero, el desgaste de las suelas y la limpieza de los cordones. Sabía que unos mocasines italianos con rosaduras en el talón indicaban a alguien descuidado, pero con dinero, mientras que unos zapatos Oxford impecables solían pertenecer a aspirantes a directivos que, irónicamente, daban las peores propinas porque cuidaban cada centavo para mantener las apariencias. En el bolsillo derecho de su pantalón corto, doblado en 4 partes exactas, hasta formar un cuadrado perfecto de papel, guardaba el recibo arrugado de la farmacia, un documento que pesaba en su conciencia más que cualquier carga física que hubiera tenido que soportar en su corta vida. La cifra impresa al final del ticket, el precio de los inhaladores y antibióticos que su abuela necesitaba con urgencia desesperada para no ahogarse durante la noche, parpadeaba en su mente como un letrero de neón rojo, una constante matemática que debía ser igualada o superada antes de que el sol se ocultara. Cada tos seca que recordaba de la noche anterior era un recordatorio visceral de que el tiempo no era solo una medida abstracta, sino un recurso finito que se estaba agotando rápidamente, y su incapacidad para reunir el monto total se sentía como un fallo de cálculo imperdonable. El mediodía marcaba el punto crítico de su jornada laboral, el momento en que la afluencia de clientes potenciales alcanzaba su pico máximo antes de descender hacia la tarde lenta y poco rentable.
lo que significaba que cada minuto perdido sin trabajar aumentaba exponencialmente la probabilidad de regresar a casa con las manos vacías. Leo calculó mentalmente sus ganancias actuales. Las monedas tintineaban débilmente en su bolsillo izquierdo, sumando una cantidad irrisoria que apenas cubría el 30% del objetivo financiero necesario para los medicamentos, dejando un déficit alarmante que requería una estrategia agresiva o un golpe de suerte improbable. La presión no se manifestaba en él como pánico visible, sino como una concentración fría y calculadora, una focalización absoluta en la tarea de convertir la suciedad de los zapatos ajenos en la salvación respiratoria de la única persona que lo amaba. Un hombre alto se detuvo momentáneamente cerca de su puesto para ajustar el nudo de su corbata, mirando su reflejo en el vidrio. Y Leo, detectando la oportunidad con la rapidez de un depredador, preparó su cepillo con un movimiento fluido, esperando el contacto visual que nunca llegó. El ejecutivo terminó de acomodarse el cuello de la camisa y reanudó su marcha sin siquiera notar que el niño había levantado la mano en un gesto de oferta, dejando a Leo con el brazo suspendido en el aire y una sensación familiar de invisibilidad que escocía más que el rechazo directo. No había odio en la acción del hombre, solo una indiferencia absoluta, la confirmación tácita de que Leo ocupaba un plano de existencia inferior que no merecía ni el reconocimiento de una negativa verbal, lo cual era, en cierto modo, la forma más pura de desprecio. El aire estaba saturado de una mezcla compleja de olores que Leo podía desglosar con la precisión de un químico. El aroma dulzón y artificial de los perfumes costosos que dejaban estelas al pasar, el hedor acre del asfalto derritiéndose y el toque metálico y químico de sus propias latas de betún abiertas. A veces, cuando el viento soplaba desde la esquina donde había una panadería francesa, le llegaba el olor a mantequilla y pan recién horneado, un tormento olfativo que activaba sus glándulas salivales y le recordaba cruelmente que su estómago estaba vacío desde la noche anterior. Sin embargo, Leo había aprendido a archivar el hambre como una variable secundaria, un ruido de fondo que podía ser ignorado si concentraba todos sus recursos mentales en la aritmética de la supervivencia y en la observación de los patrones de movimiento de la calle. En su cabeza llevaba un libro de contabilidad invisible donde registraba cada interacción del día, anotando no solo las ganancias monetarias, sino también las estadísticas de comportamiento de los transeúntes, buscando correlaciones entre la hora del día y la generosidad de los extraños. Había notado que la gente tendía a ser más propensa a gastar dinero justo después de almorzar, tal vez debido a la satisfacción fisiológica de la comida o a la ligera somnolencia que ablandaba sus defensas habituales contra las solicitudes de la calle. Esta observación empírica le indicaba que la próxima hora sería crucial, su ventana de oportunidad más alta, y por lo tanto debía estar en estado de alerta máxima, listo para interceptar cualquier zapato que mostrara el más mínimo signo de necesidad de mantenimiento estético. Sus rodillas le dolían con un latido sordo y constante, el resultado de horas ininterrumpidas de mantener una postura antinatural sobre el suelo duro, un sacrificio físico que su cuerpo joven absorbía, pero que dejaba microfracturas en su resistencia. A veces, para distraerse del dolor articular, calculaba el ángulo exacto de flexión de sus piernas y la presión por centímetro cuadrado que sus rótulas ejercían contra el pavimento, transformando el sufrimiento biológico en un problema de física mecánica que su mente podía procesar sin emoción. No se permitía el lujo de estirar las piernas o levantarse para caminar, pues sabía que en el instante en que abandonara su posición de servicio, alguien más, o simplemente la nada, ocuparía su lugar.
y perdería la ventaja estratégica de estar situado justo en la línea de visión baja de los peatones. De repente, captó un fragmento de conversación de dos analistas financieros que pasaban discutiendo sobre tasas de interés compuestas y proyecciones trimestrales, y casi de inmediato el cerebro de Leo detectó un error flagrante en la lógica de uno de ellos. Quiso gritar que el cálculo del retorno de inversión estaba errado por un margen del 0.5% debido a una mala aplicación de la fórmula base, pero se mordió la lengua, consciente de que su corrección sería recibida con burla o incredulidad. Tragó sus palabras y la verdad matemática se quedó atrapada en su garganta, una prueba más de que en su mundo tener la razón no servía de nada si no tenías el traje correcto para respaldar tus argumentos. Una lección amarga que repetía a diario. Un guardia de seguridad del edificio, con su uniforme impecable y una expresión de aburrimiento autoritario, lo observaba desde la entrada acristalada, manteniendo una vigilancia pasiva pero constante sobre la presencia del niño en el perímetro de la propiedad privada. Leo conocía las reglas implícitas de ese juego territorial. Mientras se mantuviera en el borde exacto de la acera pública y no molestara activamente a los inquilinos, se le permitiría existir allí, pero un solo paso en falso provocaría su expulsión inmediata. Esa línea invisible en el suelo, que separaba el espacio público del privado, era otra frontera matemática que Leo respetaba con rigor geométrico, asegurándose de que ni la punta de su caja ni la suela de sus zapatillas cruzaran el límite prohibido que desencadenaría la intervención de la seguridad. El hambre volvió a atacarlo, esta vez con un espasmo agudo que le dobló ligeramente el estómago. Un recordatorio biológico de que la energía es necesaria para mantener el funcionamiento del cerebro, ese motor voraz que consumía glucosa a un ritmo acelerado. Consideró la posibilidad de gastar una de las pocas monedas que había ganado en una empanada barata del vendedor ambulante de la esquina, pero la imagen de su abuela tosiendo en la oscuridad de su habitación frenó el impulso instantáneamente. Realizó un cálculo rápido de costo-beneficio y determinó que el dolor del hambre era temporal y manejable, mientras que la falta de medicina podría tener consecuencias irreversibles y permanentes, por lo que la decisión lógica fue, una vez más, la privación personal en favor del objetivo mayor. Limpió meticulosamente el borde de su lata de betún con un trapo viejo, eliminando cualquier residuo seco para que la presentación de su equipo fuera impecable. Un pequeño acto de orgullo profesional en 1900, medio de la miseria que lo rodeaba. Sabía que los clientes ricos valoraban la pulcritud incluso en los sirvientes más humildes, y que un equipo sucio sugería un trabajo sucio, una asociación psicológica que él intentaba contrarrestar manteniendo sus herramientas en el mejor estado posible. Alineó los cepillos en paralelo perfecto, verificando que la distancia entre ellos fuera equidistante, creando un pequeño oasis de orden simétrico sobre el asfalto gris y sucio, preparándose mentalmente para la llegada de la oportunidad que necesitaba desesperadamente. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. El aire se volvió más pesado y la vibración del suelo anunció la llegada del sedán de lujo negro, cuyos neumáticos se detuvieron con precisión milimétrica frente a su campo de visión. Leo levantó la vista levemente, no a los ojos del ocupante, sino a la altura de los tobillos, y vio descender aquellos zapatos de cuero italiano que brillaban con una promesa de riqueza y peligro, identificándolos al instante como el tipo de calzado que podría salvar su día o arruinar su vida. Su mente analítica comenzó a procesar variables a la velocidad de la luz. Costo estimado de los zapatos, probabilidad de propina, nivel de arrogancia basado en la pisada. El monstruo final de su videojuego diario acababa de aparecer y Leo sabía que debía jugar la partida perfecta.
El hombre ni siquiera se molestó en preguntar si el puesto estaba disponible o si el niño tenía la capacidad para atenderlo. Simplemente plantó su pie derecho sobre el cajón de madera con la pesadez autoritaria de quien está acostumbrado a que el mundo se amolde a sus necesidades físicas sin rechistar. El zapato era una obra maestra de artesanía, un Oxford de piel de cordobán color burdeos que brillaba con luz propia, pero que presentaba una mancha microscópica de polvo urbano en la puntera, un defecto imperceptible para el ojo común, pero intolerable para su dueño. Leo sintió el peso de la suela presionar contra la estructura frágil de su caja, escuchando el crujido de la madera vieja bajo la presión del capital, y entendió inmediatamente que aquel cliente no buscaba un servicio, sino una restauración de su imagen de perfección intocable antes de entrar al templo financiero a sus espaldas. Leo sacó sus herramientas con movimientos fluidos y silenciosos, comportándose como una extensión mecánica de la acera para no interrumpir la llamada telefónica que el hombre mantenía con un tono de voz innecesariamente alto y confiado. El olor que emanaba del sujeto era una mezcla agresiva de tabaco importado y una colonia cítrica que costaba más por onza que todo lo que Leo y su abuela habían consumido en alimentos durante el último año. Mientras aplicaba la primera capa de grasa, Leo sintió el roce áspero del papel del recibo de la farmacia en su bolsillo contra su muslo, un recordatorio físico y constante de que la vida de su abuela dependía de la generosidad caprichosa de este desconocido. La imagen de la anciana luchando por respirar la noche anterior, con ese silbido agónico en el pecho que sonaba como una tetera rota, invadió su mente, bloqueando cualquier impulso de orgullo o rebeldía ante la arrogancia del cliente. Escúchame bien, idiota. No me importa lo que diga el departamento de cumplimiento. La estructura ya está armada para que parezca un error de redondeo, dijo el hombre al teléfono, soltando una risa corta y seca que no llegaba a sus ojos fríos. Leo, que estaba cepillando el talón, con vigor, se congeló por una fracción de segundo, no por el insulto que el hombre lanzaba a su interlocutor, sino porque su cerebro había captado la incongruencia matemática en la frase «error de redondeo» aplicada al contexto de una fusión corporativa masiva. Sus manos continuaron moviéndose por memoria muscular, frotando el cuero con un ritmo hipnótico. Pero su mente se había separado del cuerpo, comenzando a visualizar las cifras que flotaban en el aire como variables brillantes en una ecuación de álgebra lineal que no terminaba de cuadrar. El hombre, al sentir que el ritmo del cepillado había variado imperceptiblemente, dio un pequeño puntapié en el hombro de Leo con la punta del otro zapato, un gesto humillante y despectivo, similar al que se usa para apartar a un perro callejero que estorba en el camino. «Mueve las manos, niño. No tengo todo el día para que juegues con la grasa», ladró sin apartar el teléfono de la oreja, ni bajar la mirada para ver a quién estaba. Golpeando. La indignación subió por la garganta de Leo como bilis caliente, pero la tragó de golpe al recordar el precio exacto del broncodilatador. 28 monedas de plata que aún no tenía. Apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula, canalizando su furia hacia la fuerza de sus brazos, haciendo que el cepillo volara sobre el cuero para terminar lo antes posible y librarse de esa presencia tóxica. Estamos hablando de mover el 0.04% de las transacciones diarias a la cuenta offshore en las Caimán. Nadie va a notar la diferencia en el volumen global, continuó explicando el banquero, bajando la voz a un susurro conspirativo que, irónicamente, se escuchaba con claridad cristalina desde la posición inferior de Leo. Para el hombre, el niño a sus pies era sordo, mudo y estúpido, una pieza de mobiliario urbano incapaz de comprender la complejidad de la ingeniería financiera internacional o el significado de offshore. Sin embargo, para Leo,
Esa frase fue como si alguien hubiera encendido una luz cegadora en una habitación oscura. Su mente calculó instantáneamente el volumen de transacciones del banco. Aplicó el porcentaje mencionado y el resultado apareció en su conciencia con la claridad de un relámpago. No eran centavos, era un desfalco sistemático de magnitud industrial. Leo sintió una gota de sudor frío recorrerle la espalda, mezclándose con el calor del mediodía, porque sabía que la información que acababa de procesar era peligrosa, un secreto venenoso que podía costarle mucho más que su puesto en la acera. Intentó concentrarse únicamente en el brillo del zapato, buscando su propio reflejo en la superficie pulida para anclarse a la realidad inmediata, pero los números seguían cayendo en cascada dentro de su cabeza, organizándose en columnas de débito y crédito que revelaban el crimen en tiempo real. Se dio cuenta de que el hombre no estaba simplemente fanfarroneando, estaba describiendo un algoritmo de robo, diseñado para explotar los puntos ciegos del sistema de auditoría, un patrón matemático elegante pero corrupto que Leo podía ver desglosado paso a paso, como si estuviera leyendo el código fuente del fraude. La vulnerabilidad de su posición se hizo dolorosamente evidente. Él estaba de rodillas, con las manos sucias y sin defensa alguna, mientras que encima de él se erguía un gigante financiero que podía aplastarlo con una llamada a la policía o a sus guardias privados. Si Leo levantaba la vista y revelaba que entendía, se convertiría en una amenaza. Si permanecía callado, sería cómplice silencioso de un robo que equivalía a la medicina de su abuela, multiplicada por 1.000 millones. El dilema moral pulsaba en sus sienes al ritmo de su corazón acelerado, mientras sus dedos manchados de betún terminaban de dar los toques finales al zapato izquierdo y comenzaban a preparar el derecho. La disparidad de poder era absoluta. El hombre tenía el dinero y la fuerza, pero Leo, en ese momento preciso, tenía la verdad matemática, y eso era un tipo de poder que el banquero desconocía por completo. Exacto. Lo haremos durante el cierre fiscal del viernes, cuando los sistemas se reinician para el mantenimiento. Es la ventana perfecta de 6 minutos, dijo el hombre, revelando el cuándo del crimen con una imprudencia que heló la sangre de Leo. El niño sabía que los sistemas bancarios no se reinician simplemente. Recalculan los saldos basándose en sumas de comprobación, y si el hombre planeaba actuar en esa ventana, significaba que iba a alterar la suma base antes de que el sistema de seguridad pudiera validar los totales. Leo miró sus propias manos, que temblaban ligeramente, y se preguntó si debería cometer un error intencional, manchar el calcetín del hombre o hacer algo torpe para romper la conversación y dejar de escuchar. Pero el miedo a perder la propina lo paralizó en su eficiencia habitual. El contraste entre la necesidad desesperada de Leo y la codicia casual del banquero era nauseabundo. Mientras el niño calculaba cuántos zapatos más tendría que limpiar para evitar que su abuela sufriera esa noche, el hombre discutía cómo robar millones solo porque podía hacerlo. El recibo en el bolsillo de Leo parecía quemar a través de la tela, pesando toneladas, recordándole que la justicia era un concepto abstracto, pero la supervivencia era una necesidad física inmediata e ineludible. Cada segundo que pasaba escuchando aumentaba el riesgo de que el hombre se diera cuenta de que el niño había dejado de cepillar rítmicamente y estaba prestando atención, lo que convertiría la invisibilidad de Leo en una visibilidad fatal. Finalmente, el hombre colgó la llamada momentáneamente para verificar un mensaje de texto, y el silencio repentino cayó sobre ellos como una losa de concreto, rompiendo el hechizo de la voz y dejando solo el sonido rítmico del cepillo contra el cuero. Leo sabía que el momento de la verdad se acercaba. El trabajo estaba casi terminado y pronto tendría
que levantar la cara para pedir su pago, exponiendo sus ojos inteligentes a la mirada escrutadora del depredador. La tensión en el aire era eléctrica, cargada con la estática de lo no dicho, y Leo sintió que estaba caminando por la cuerda floja sobre un abismo sin red, donde un solo movimiento en falso, una sola palabra fuera de lugar o una mirada demasiado prolongada podrían precipitarlo hacia un desastre del que no podría regresar. El movimiento rítmico del cepillo llegó a su fin con un último pase de franela que hizo chirriar el cuero impoluto, sellando el brillo espejo que el banquero exigía como tributo a su estatus. Leo detuvo sus manos, sintiendo el ardor en los músculos de sus antebrazos y la humedad pegajosa del sudor en su frente, esperando el momento habitual en que el cliente inspeccionaba el trabajo con ojo crítico. Sin embargo, el hombre ni siquiera bajó la mirada para verificar la calidad del servicio. Seguía absorto en la pantalla de su teléfono, tecleando un mensaje final que confirmaba la transacción ilícita, tratando al niño que acababa de pulir su imagen como si fuera una máquina expendedora que había cumplido su función mecánica. La falta de reconocimiento humano fue tan palpable como un golpe físico, dejando a Leo en una suspensión incómoda, con las manos abiertas y vacías, esperando una señal que indicara que la interacción había concluido y que podía reclamar su pago legítimo. De repente, una punta de zapato impactó contra la espinilla de Mindorosintu. Leo, no con la fuerza suficiente para romper un hueso uras, pero sí con la intención clara de apartar un estorbo molesto del camino. El contacto fue seco y despectivo. El cuero de $1000 chocando contra la piel sucia y curtida de un niño, enviando una onda de choque de humillación pura a través de su sistema nervioso. «Ya está bien, quítate», murmuró el banquero sin apartar el dispositivo de su oreja, usando su pie para empujar levemente el cuerpo de Leo hacia un lado, como quien aparta una bolsa de basura que obstruye el paso en la acera. Leo se tambaleó hacia atrás, perdiendo el equilibrio por un segundo sobre sus talones, sintiendo cómo la dignidad se le escapaba del cuerpo ante ese gesto que lo reducía a una molestia física en el espacio personal del ejecutivo. El hombre finalizó la llamada con una risa corta y desagradable, guardando el teléfono en el bolsillo interior de su saco con una floritura de satisfacción, como si acabara de cerrar el trato del siglo. «La ingeniería es perfecta, no dejará rastro», dijo para sí mismo en voz alta, embriagado por su propia astucia, sin percatarse de que el mobiliario a sus pies había registrado cada sílaba. Leo, recuperando su postura, sintió una mezcla volcánica de miedo y rabia. Sabía que ese empujón con el pie no era solo un acto físico, sino una declaración de principios. En la jerarquía de esa calle, el zapato del banquero valía más que la integridad física del niño que lo limpiaba. La respiración de Leo se aceleró, pero mantuvo la cabeza baja, esperando que el tormento terminara con la entrega de las monedas que necesitaba desesperadamente para la farmacia. Valladares metió la mano en el bolsillo de su pantalón, produciendo el sonido metálico de varias monedas chocando entre sí. Una música que normalmente significaba alivio para Leo, pero que hoy sonaba a burla. El niño extendió instintivamente sus dos manos ahuecadas, formando un recipiente sucio pero honesto, listo para recibir el pago por su trabajo y esfuerzo bajo el sol abrasador. Sus ojos se clavaron en el puño cerrado del hombre, calculando por el volumen y el sonido si la cantidad sería suficiente para cubrir el déficit del medicamento de su abuela. Era un momento de vulnerabilidad extrema, donde la supervivencia de su familia dependía enteramente del capricho de un hombre que acababa de confesar un fraude millonario sin el menor remordimiento. Sin embargo, el puño no se abrió sobre las manos de Leo. En su lugar, el banquero hizo un
esto displicente con la muñeca, y dejó caer una única moneda al aire, permitiendo que la gravedad hiciera el resto del trabajo sucio. El metal giró sobre sí mismo brillando al sol antes de golpear el cemento caliente con un tintineo agudo y cruel, rebotando y rodando peligrosamente cerca de la rejilla de una alcantarilla pluvial. Leo observó la trayectoria de la moneda con horror, sintiendo cómo su corazón se detenía un instante. No era solo el dinero lo que caía, era su orgullo, obligado a gatear y perseguir una limosna como un animal amaestrado. El hombre ni siquiera se inmutó, observando la escena desde su altura privilegiada, con una sonrisa de superioridad que curvaba la comisura de sus labios. Leo se lanzó hacia la moneda antes de que cayera por la rejilla, raspándose los dedos contra el asfalto rugoso para asegurar la pieza de metal, sintiendo el calor del suelo quemándole las yemas. Cuando finalmente la tuvo en su palma y la miró, el mundo pareció detenerse. Era una moneda de valor insignificante, una fracción irrisoria de lo que costaba el servicio, una cantidad que no compraba ni un chicle, mucho menos un antibiótico. La injusticia de la situación lo golpeó con la fuerza de un tsunami. El hombre que hablaba de desviar millones acababa de pagarle con basura, despreciando no solo su trabajo, sino su necesidad vital. La moneda en su mano no pesaba nada, pero la carga emocional que representaba era insoportable, una prueba física de que para Valladares la vida de Leo valía menos que el aire que respiraba. «Toma, chico», dijo Valladares, ajustándose los gemelos de la camisa con una calma exasperante, mirando a Leo desde arriba como si fuera una especie biológica distinta y fascinante por su miseria. Su voz era suave, casi paternal, pero cargada de un veneno condescendiente que era mucho más doloroso que cualquier grito o insulto directo. El banquero no veía a un niño luchando por sobrevivir. Veía un cliché, un estereotipo de pobreza que servía para reafirmar su propia posición en la cima de la cadena alimenticia financiera. Leo apretó la moneda en su puño hasta que los bordes se le clavaron en la piel, sintiendo cómo la impotencia se transformaba lentamente en una energía fría y calculadora, una furia matemática que buscaba una salida lógica. Entonces, el hombre soltó la frase que detonaría todo, las palabras que cruzarían la línea invisible entre la indiferencia y la agresión directa. Intenta no gastarlo todo en dulces, si es que sabes contar hasta 10, soltó con una risa burlona, asumiendo que la suciedad en la cara de Leo era sinónimo de un vacío cerebral absoluto. La frase flotó en el aire caliente, vibrando con una ironía que solo Leo podía apreciar en su totalidad. El criminal financiero que creía ser un genio estaba insultando la inteligencia de la única persona que había descifrado su plan maestro en tiempo real. La acusación de ignorancia numérica fue el catalizador. No fue el hambre, ni el empujón, ni la propina miserable lo que rompió a Leo, sino el insulto a su mente, a su única posesión verdadera. El tiempo pareció dilatarse en la mente de Leo. El ruido del tráfico se desvaneció y solo quedó el eco de esa risa y la frase «si es que sabes contar». Su cerebro, que hasta ese momento había estado ocupado calculando probabilidades de supervivencia, cambió de marcha repentinamente, enfocándose en una nueva variable, la retribución lógica. Sintió una claridad mental absoluta, una visión de túnel donde números del fraude, las tasas de interés y los montos desviados se alinearon como munición en un cargador. La humillación ya no era una emoción paralizante, sino un dato erróneo en el sistema que debía ser corregido inmediatamente para restaurar el equilibrio de la ecuación.
Valladares dio media vuelta, confiado y victorioso, dispuesto a entrar en su torre de marfil sin volver a pensar jamás en el incidente, convencido de que el niño se quedaría allí, agradecido por la migaja y confundido por las palabras grandes. Pero Leo no se movió para recoger sus cosas. Se quedó congelado, con la rodilla clavada en el suelo y la mente ardiendo a 1000 revoluciones por segundo, procesando la decisión más peligrosa de su vida. El incidente había terminado para el banquero, pero para el niño prodigio acababa de comenzar una guerra asimétrica donde su única arma era la verdad que el otro creía invisible. La moneda seguía quemando en su mano, pero ahora no era dinero, era el precio de entrada a un juego que Valladares no sabía que estaba jugando. La moneda ardía en el centro de su palma como si fuera un fragmento de metal radiactivo recién extraído del núcleo de un reactor, transmitiendo un calor que no provenía de la temperatura ambiente, sino de la vergüenza concentrada que irradiaba el objeto. Leo sentía cómo el metal sucio se incrustaba en su piel con cada segundo que pasaba, marcando un estigma físico que le recordaba su posición en la base de la pirámide alimenticia de aquella selva de concreto y acero. No se atrevió a cerrar el puño de inmediato, manteniendo la mano abierta y temblorosa, exponiendo la miseria de la limosna al aire viciado de la calle, mientras su mente luchaba por procesar la magnitud del insulto que acababa de recibir. El sonido de la moneda golpeando el suelo aún resonaba en sus oídos con una claridad dolorosa, un eco metálico que se repetía en un bucle infinito, superponiéndose al ruido constante del tráfico y convirtiéndose en la banda sonora de su propia insignificancia social. Valladares ya había dado media vuelta, girando sobre sus talones con una elegancia coreografiada que denotaba años de práctica en el arte de ignorar a los inferiores, y comenzaba a alejarse hacia la entrada del edificio con paso firme y decidido. La espalda del banquero, cubierta por un traje de lana fría de corte impecable, se alejaba como una muralla inexpugnable, una barrera de tela costosa que separaba el mundo de los ganadores del universo de los perdedores. Leo observaba cómo los pliegues de la chaqueta se movían con cada paso, hipnotizado por la rítmica oscilación de la tela, y sentía una urgencia irracional de correr tras él, no para devolverle la moneda, sino para gritarle que su existencia no podía ser reducida a una transacción fallida y un comentario despectivo sobre su capacidad intelectual. El comentario sobre saber contar hasta 10 seguía flotando en el aire estancado entre ambos, una nube tóxica de condescendencia que se negaba a disiparse con el viento y que se adhería a la piel de Leo como una capa de grasa invisible. Para el niño, esas palabras no eran simplemente una burla cruel, eran una negación fundamental de su identidad, un ataque directo a lo único que poseía en abundancia y que nadie podía quitarle: su mente privilegiada. Mientras Valladares caminaba, Leo comenzó a descomponer la frase gramaticalmente y lógicamente en su cabeza, analizando la probabilidad estadística de que un hombre tan educado pudiera ser tan ciego ante la inteligencia que brillaba en los ojos de quien tenía enfrente. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. El hombre que no sabía sumar decimales correctamente estaba cuestionando la aritmética básica de un genio matemático. El guardia de seguridad, apostado en la puerta giratoria, un hombre corpulento con el rostro marcado por el aburrimiento y la rutina, observó la escena con una indiferencia practicada, acostumbrado a ver cómo los poderosos pisoteaban a los débiles a diario. Sin embargo, su mano se movió instintivamente hacia el cinturón donde colgaba su radio, un gesto sutil pero amenazante que indicaba que estaba listo para intervenir si el mendigo decidía hacer algo estúpido o ruidoso. Leo captó el movimiento con su visión periférica.
calculando en milisegundos la distancia que lo separaba del guardia y el tiempo que tardaría en ser interceptado si intentaba acercarse a Valladares. La presencia de la autoridad uniformada añadía una capa de presión externa a la situación, recordándole que cualquier desviación del comportamiento sumiso esperado podría resultar en violencia física o expulsión permanente de su lugar de trabajo. El calor del mediodía parecía intensificarse, concentrándose en la nuca de Leo como una lupa gigante que intentaba quemar sus pensamientos rebeldes y obligarlo a regresar a la seguridad de la obediencia silenciosa. Gotas de sudor frío comenzaron a brotar en su frente, mezclándose con la suciedad y el polvo, creando surcos oscuros que bajaban por sus sienes mientras su ritmo cardíaco se aceleraba peligrosamente. No era el miedo lo que hacía latir su corazón con tanta fuerza, sino la adrenalina de una decisión que se estaba formando en las profundidades de su subconsciente, una resolución que iba en contra de todos sus instintos de supervivencia. Sentía que el tiempo se estaba dilatando, estirándose como una banda elástica a punto de romperse, y cada segundo que Valladares se alejaba era una oportunidad perdida que jamás regresaría. La cifra 1,2 millones volvió a destellar en la mente de Leo, brillando con la intensidad de un letrero de neón en una noche oscura, eclipsando todo lo demás en su campo de visión mental. Recordó con precisión fotográfica el tono de voz de Valladares al mencionar la cantidad, la inflexión arrogante en la palabra millones y la pausa dramática antes de mencionar las cuentas en las Islas Caimán. No era solo un número, era una estructura completa de datos interconectados. Una arquitectura financiera fraudulenta que Leo podía visualizar en 3 dimensiones, rotándola en su mente para examinar cada ángulo y cada debilidad. Sabía exactamente dónde estaba el error, el fallo fatal en el diseño del robo que el banquero creía perfecto, y ese conocimiento le quemaba la lengua con la urgencia de ser liberado. Los pasos de Valladares resonaban sobre el mármol de la entrada exterior con un clac-clac distintivo. Un metrónomo que marcaba la cuenta regresiva hacia el final de la interacción y el regreso a la invisibilidad total. Leo sabía que una vez que el banquero cruzara las puertas giratorias y entrara en el aire acondicionado del vestíbulo, se perdería para siempre en el laberinto corporativo, fuera del alcance de un limpiabotas callejero. La distancia física entre ellos aumentaba metro a metro, pero la conexión invisible creada por el secreto compartido se tensaba como un cable de acero, vibrando con la energía potencial de lo que estaba a punto de suceder. Leo sentía que estaba sosteniendo una granada sin anilla, y la única pregunta era si explotaría en su mano o si tendría el valor de lanzarla. Alrededor de ellos, la ciudad continuaba su danza frenética, indiferente al drama microscópico que se desarrollaba en la acera. Los mensajeros en bicicleta pasaban zumbando, esquivando peatones con maniobras suicidas, y los ejecutivos seguían absortos en sus pantallas brillantes. Nadie más había escuchado la conversación, nadie más había notado la moneda caer. Nadie más sabía que se estaba cometiendo un crimen a plena luz del día. Leo estaba solo en su conocimiento, aislado en una burbuja de silencio perceptivo. Esa soledad era aterradora, pero también le otorgaba un poder singular. Era el único testigo, el único juez y potencialmente el único verdugo de la reputación de Valladares. La responsabilidad de la verdad recaía enteramente sobre sus hombros delgados, aplastándolo con un peso moral que no había pedido. La imagen de su abuela, con la piel pálida y los labios azulados por la falta de oxígeno, irrumpió violentamente en sus pensamientos, superponiéndose a la figura del banquero que se alejaba. El sonido sibilante de su respiración dificultosa llenó la mente de Leo, ahogando el ruido del tráfico y recordándole por qué estaba allí, arrodillado en la suciedad. Esa moneda en su mano
no compraba ni una décima parte del alivio que ella necesitaba, y la humillación que acababa de sufrir no servía para llenar el pastillero vacío en la mesita de noche. La rabia, fría y calculadora, comenzó a reemplazar al miedo, solidificándose en su estómago como un bloque de hielo que enfriaba su sangre y agudizaba sus sentidos hasta un nivel doloroso. Valladares se detuvo un instante antes de llegar a la puerta, sacando nuevamente su teléfono para verificar una notificación, una pausa casual que le dio a Leo unos segundos extra de vida en esta confrontación silenciosa. El banquero sonrió ante la pantalla, probablemente leyendo una confirmación de su éxito o un mensaje de adulación, completamente ajeno a la tormenta que se estaba gestando a sus espaldas. Ese gesto de complacencia, esa pausa innecesaria para regodearse en su propia importancia, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Leo. Verlo tan seguro, tan intocable, tan convencido de que el mundo era su patio de recreo privado, encendió una mecha en el interior del niño que ya no podía ser apagada. Leo apretó la moneda con tanta fuerza que sintió como el borde dentado le cortaba ligeramente la piel de la palma, un dolor agudo y real que lo ancló al momento presente. No podía dejar que terminara así. No podía permitir que la lógica del universo quedara distorsionada por la arrogancia de un hombre que ni siquiera sabía sumar bien. La matemática era sagrada para Leo. Era la única verdad pura en un mundo lleno de mentiras y suciedad. Y Valladares estaba insultando esa verdad con su fraude chapucero y su desprecio. Defender. La matemática era defenderse a sí mismo. Era reivindicar su existencia como ser pensante frente a un sistema que lo trataba como residuo. El guardia de seguridad dio un paso adelante, notando la tensión en la postura del niño, que había pasado de la sumisión encorvada a una rigidez antinatural, como un resorte comprimido al máximo. ¿Todo bien ahí, chico?, preguntó el guardia con voz ronca, una advertencia apenas velada para que Leo recordara su lugar y no causara problemas. La voz del guardia sonó lejana, amortiguada por el zumbido de alta frecuencia que llenaba el cerebro de Leo, el sonido de millones de neuronas disparando simultáneamente, calculando trayectorias, consecuencias y probabilidades. Leo no respondió. Sus ojos estaban fijos en la nuca de Valladares, trazando una línea recta invisible que conectaba su boca con el oído del banquero. El viento cambió de dirección repentinamente, levantando un remolino de polvo y papeles viejos en la acera, creando una pequeña turbulencia que agitó el cabello sucio de Leo y las solapas del traje de Valladares. Fue como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración, anticipando el choque de dos fuerzas opuestas que nunca debían haberse encontrado. Leo sintió que el aire se volvía más denso, cargado de electricidad estática, dificultando la respiración y haciendo que cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. La atmósfera estaba saturada de una presión barométrica emocional que precedía a una tormenta inevitable. Y Leo era el ojo de ese huracán. En su mente, los números del fraude comenzaron a reorganizarse, formando una secuencia lógica y irrefutable que desmontaba la coartada del banquero pieza por pieza. 4% de tasa base, desvío fraccionario, cuenta primaria, error de suma. Las palabras técnicas, que para otros serían un idioma extranjero, eran para Leo una poesía brutal y directa, una sentencia condenatoria que no necesitaba adjetivos para ser devastadora. Sabía que si hablaba, si pronunciaba esas cifras en voz alta, estaría cruzando un Rubicón personal del que no había retorno. No sería solo un niño hablando, sería una revelación, un acto de guerra contra el statu quo. Valladares guardó el teléfono y reanudó su marcha, esta vez con más prisa, la mano extendida hacia el sensor de la puerta automática que ya comenzaba a abrirse para recibirlo.
El zumbido del motor de la puerta giratoria sonó como una cuenta regresiva final. 5, 4, 3. El tiempo se agotaba. La ventana de 1900 oportunidad se cerraba literalmente frente a sus ojos. Si la puerta se cerraba detrás de él, el secreto se iría con Valladares, el fraude se consumaría y Leo volvería a ser nadie. La urgencia física de detenerlo se volvió insoportable, una picazón en todo el cuerpo que exigía acción inmediata. Leo sintió cómo sus músculos se tensaban, preparándose para levantarse, pero sus rodillas parecían estar pegadas al cemento por una fuerza gravitatoria inmensa, el peso de siglos de servidumbre y clase social. Romper esa inercia requería una fuerza de voluntad titánica, un esfuerzo mental superior al cálculo más complejo que jamás hubiera realizado. Miró sus manos manchadas de betún, las herramientas de su esclavitud, y luego miró la espalda impoluta del hombre que lo había humillado. La dicotomía visual era absoluta, pero en el plano intelectual, Leo sabía que él era el gigante y Valladares el enano. Un ejecutivo que pasaba cerca tropezó ligeramente con la caja de limpiabotas de Leo y soltó un chasquido de molestia, pero Leo ni siquiera parpadeó. Su concentración era absoluta, un láser enfocado en un solo punto del espacio-tiempo. El ruido del mundo exterior se había desvanecido por completo, dejando solo el sonido de su propia respiración y el latido atronador de su corazón en sus oídos. Estaba en el umbral de una transformación, a punto de dejar de ser el objeto pasivo de la historia para convertirse en el sujeto activo, el protagonista de su propio destino. La puerta de cristal ya estaba a medio abrir, reflejando el sol de la tarde y cegando momentáneamente a Leo con un destello brillante. Valladares estaba a 2 pasos de entrar en el santuario del aire acondicionado y la impunidad. Leo tragó saliva, sintiendo la garganta seca como papel de lija, y abrió la boca, pero ningún sonido salió al principio. El miedo le había cerrado las cuerdas vocales, paralizándolo con el terror de las consecuencias. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si nadie le creía? ¿Y si el guardia lo golpeaba? Antes de que pudiera terminar la frase. Pero entonces recordó la risa, esa risa seca y desalmada cuando Valladares dijo, «Si es que sabes contar hasta 10». El recuerdo de ese sonido fue el combustible que necesitaba. La chispa que encendió el motor de su indignación. No era por el dinero, no era por el trabajo, era por el respeto a la verdad. La verdad matemática no podía ser burlada, y él era su guardián. Una sensación de claridad fría lo invadió, desplazando al miedo y dejando en su lugar una determinación cristalina. Leo inhaló profundamente, llenando sus pulmones con el aire caliente y contaminado de la ciudad, preparándose para proyectar su voz por encima del ruido del tráfico. Sabía que no podía gritar como un niño berrinchudo. Tenía que hablar con la autoridad de quien posee los datos. Su postura cambió sutilmente, enderezando la columna, levantando la barbilla, transformando su cuerpo pequeño en una antena transmisora de información pura. El guardia de seguridad, percibiendo el cambio de energía, dio otro paso hacia él, la mano ya empuñando el bastón de goma. «Niño, siéntate o lárgate», ladró el guardia, intentando imponer su autoridad bruta sobre la situación. Pero la orden llegó tarde. Leo ya no estaba en la acera. Mentalmente estaba en la sala de juntas, revisando los libros contables, señalando el error, auditando el crimen. Valladares puso un pie dentro del edificio. La puerta giratoria comenzó a moverse. Era ahora o nunca. El segundo final se estiró hasta el infinito. Leo sintió una vibración en el suelo, el pulso de la ciudad, o quizás era su propio poder despertando. Los números en su cabeza se alinearon en una fórmula perfecta de causa y efecto. La sombra del edificio cubrió a Leo por completo, pero en su mente había una luz cegadora. La decisión estaba tomada, no por elección consciente, sino por necesidad inevitable.
como una variable que debe resolverse para equilibrar la ecuación, Leo tenía que hablar. La presión interna había superado la resistencia del miedo. Sus labios se separaron, liberando la tensión acumulada. No iba a pedir limosna, no iba a pedir perdón, iba a impartir una lección. Iba a demostrar que el niño que limpiaba zapatos sabía contar mucho más que hasta 10. Sabía contar hasta 1.000.000 y sabía exactamente dónde faltaba cada centavo. El aire pareció detenerse, el ruido se cortó, el mundo contuvo el aliento. Valladares estaba a 1 milímetro de la seguridad total, y entonces Leo soltó el ancla que lo ataba al silencio. Miró fijamente la espalda del banquero, visualizando el punto exacto entre los omóplatos, donde sus palabras impactarían como un dardo venenoso. La distancia física era de 5 metros, pero la distancia intelectual era 0. Estaban conectados por el fraude. Con la precisión de un francotirador ajustando la mira, Leo calculó el volumen necesario para ser escuchado sin gritar, el tono exacto para sonar creíble, la velocidad precisa para entregar el mensaje antes de ser interrumpido. Todo estaba listo, la ecuación estaba resuelta, solo faltaba presionar igual. El guardia abrió la boca para gritarle de nuevo. Valladares empujó la puerta. Un pájaro cruzó el cielo. Y en ese instante microscópico de caos suspendido, la voz de Leo cortó el aire, no como la de un niño, sino como la de un juez dictando sentencia. El silencio que precedió a su primera palabra fue el silencio más ruidoso que jamás había experimentado. Fue el sonido de las estructuras de poder invirtiéndose, el sonido de lo invisible haciéndose visible, y en ese silencio Leo encontró su verdadera voz. El calor del asfalto ya no importaba, el hambre ya no importaba. Solo importaba la secuencia numérica que estaba a punto de verbalizar. La verdad estaba a punto de ser liberada, y nada volvería a ser igual después de que los números salieran de su boca. Leo se puso de pie lentamente, dejando caer el trapo sucio al suelo. El gesto fue deliberado, simbólico. Ya no era un limpiabotas. En ese momento, Auditor era el más peligroso del mundo. Y Valladares estaba a punto de descubrirlo. La puerta giratoria se detuvo por un segundo, como si la maquinaria misma sintiera la perturbación en la fuerza. Valladares frunció el ceño, sintiendo quizás una punzada de inquietud en la nuca, un instinto primitivo de que algo andaba mal, pero no se giró. Todavía no. Leo tomó aire una última vez, sintiendo cómo los números subían por su garganta, listos para ser disparados. La cuenta regresiva había terminado. El despegue era inminente. El niño prodigio estaba a punto de hablar. La tensión alcanzó su punto de ruptura absoluto. El universo de Leo se redujo a una sola intención: hablar. Y el mundo estaba a punto de escuchar. El mundo pareció inclinarse vertiginosamente bajo sus pies en el momento exacto en que sus rodillas se despegaron del cemento caliente. Una sensación física de desorientación provocada por el cambio abrupto de altitud y la adrenalina tóxica que inundaba su torrente sanguíneo. Levantarse no era simplemente una acción motora, era una violación flagrante de las leyes no escritas de la calle, un desafío a la gravedad social que lo mantenía pegado al suelo, y su cuerpo reaccionó con una alarma biológica violenta, enviando señales de pánico a cada terminación nerviosa. Sentía que el gigantesco edificio de cristal se le venía encima, que las miles de ventanas oscuras eran ojos de jueces implacables observando su insolencia, y por una fracción de segundo, el instinto de supervivencia le gritó que volviera a encogerse, que se hiciera pequeño, que desapareciera en la seguridad de su insignificancia habitual antes de que fuera demasiado tarde. La sombra del guardia de seguridad se alargó sobre él como una amenaza física tangible, y Leo pudo ver por el rabillo del ojo cómo los dedos del hombre se cerraban con más fuerza alrededor de la empuñadura de goma de su porra,
anticipando la violencia necesaria para restaurar el orden. El miedo a los golpes era una memoria muscular profundamente arraigada en Leo, un archivo de dolor archivado en sus costillas y espinillas de encuentros anteriores con la autoridad, recordándole que en la ecuación de la fuerza bruta, él siempre era el término negativo que terminaba restado. Su respiración se volvió superficial y entrecortada, atrapada en la parte alta de su pecho, y una voz pragmática en su cabeza le susurró que no valía la pena, que una paliza no pagaría las medicinas y que un hueso roto costaba mucho más que el orgullo intacto. Sin embargo, el peso de la moneda en su mano actuaba como un contrapeso ardiente contra el miedo, un recordatorio físico de la injusticia que acababa de sufrir y que no podía simplemente archivar y olvidar. Miró el pequeño disco de metal y calculó rápidamente su poder adquisitivo real frente a la inflación del mercado farmacéutico. Era una cifra ridícula, un decimal insignificante que se burlaba de la gravedad del asma de su abuela. Aceptar esa moneda y volver a sentarse significaba aceptar que la vida de su abuela valía menos que el café que el banquero se tomaría esa mañana. Y esa conclusión lógica era inaceptable para su mente estructurada. La rabia, fría y precisa, comenzó a luchar contra el miedo, argumentando que la sumisión ya no era una estrategia de supervivencia viable, sino una garantía de fracaso lento y agónico. La imagen de su abuela tosiendo en la oscuridad volvió a asaltarlo, pero esta vez no vino acompañada de lástima, sino de una urgencia desesperada que afiló sus sentidos como cuchillas de afeitar. Recordó la textura de su piel de papel, el sonido sibilante de sus pulmones luchando por aire, y comparó esa fragilidad humana con la solidez arrogante del hombre que se alejaba impune tras confesar un crimen millonario. La disparidad era obscena, una asimetría moral que su cerebro no podía procesar sin generar un error de sistema. Permitir que Valladares se fuera sin ser desafiado era como dejar una ecuación sin resolver, un caos que violaba el orden fundamental del universo tal como Leo lo entendía. No podía salvarla con dinero hoy, pero tal vez podía salvarla o al menos vengarla con la única moneda de cambio que realmente poseía: la verdad. El insulto resonó nuevamente en su cráneo, rebotando contra las paredes de su conciencia. Si es que sabes contar hasta 10. Esa frase no era solo una burla. Era la llave que había abierto la caja de Pandora de su propia autoestima, liberando una fuerza que él mismo desconocía. Durante años había aceptado ser tratado como un objeto tonto, ocultando su inteligencia para no intimidar ni molestar, pero ahora se daba cuenta de que ese camuflaje se había convertido en su prisión. Si se callaba ahora, estaría confirmando la hipótesis del banquero. Estaría aceptando que efectivamente no sabía contar, que su mente no valía nada. El deseo de probar su propia existencia intelectual se volvió más fuerte que el instinto de conservación física. Necesitaba demostrar, aunque fuera por una vez, que él no era el error en el sistema, sino la solución. Valladares estaba ya a un paso de la seguridad climática del vestíbulo, su figura recortada contra la luz brillante del interior. Un paso más y desaparecería en el laberinto de ascensores y oficinas inalcanzables. Leo sintió la presión del tiempo como una cuenta regresiva física, cada segundo perdido reduciendo exponencialmente la probabilidad de impacto de sus palabras. Sabía que las ventanas de oportunidad en la calle eran efímeras, parpadeos en el flujo del caos, y que dudar ahora significaba vivir el resto de su vida preguntándose qué hubiera pasado si. La lógica de la inacción era segura pero estéril. La lógica de la acción era peligrosa pero fértil, llena de variables desconocidas que podrían cambiar su destino o destruirlo, y esa incertidumbre matemática le resultaba extrañamente atractiva.
Su mente repasó la secuencia de los números del fraude una vez más, verificando la integridad de los datos como un ingeniero revisando los planos de un puente antes de cruzarlo. 1.2 millones, 4%, 15.000 residuales. Los números eran sólidos, inmutables, verdades universales que no dependían de la opinión de un banquero ni de la fuerza de un guardia. Se aferró a esa certeza matemática como un náufrago a una tabla en medio de la tormenta, usándola para anclar su valor en medio del terror que le provocaba la confrontación inminente. Él no estaba inventando nada, no estaba mintiendo. Simplemente estaba reportando una anomalía en la realidad, y esa función de observador objetivo le daba una extraña sensación de autoridad moral que nunca antes había experimentado. El miedo a lo desconocido, a lo que sucedería después de que las palabras salieran de su boca, era un abismo oscuro que amenazaba con tragarlo entero. ¿Qué hacían los hombres poderosos cuando se les descubría? ¿Llamarían a la policía? ¿Lo harían desaparecer? ¿Se reirían de él? Leo no tenía datos históricos. Para predecir el resultado, su base de datos de experiencias no incluía humillar públicamente a un criminal financiero. Estaba operando en territorio virgen, sin algoritmos predictivos que lo guiaran, obligado a improvisar en un mundo donde la improvisación solía castigarse con dolor. Sin embargo, la curiosidad intelectual, el deseo de ver cómo reaccionaría el sistema ante una variable imprevista, empujaba contra el miedo paralizante. La tentación de rendirse era dulce y seductora, una voz suave que le prometía que si se sentaba ahora, el guardia se relajaría, Valladares se iría y él podría comprar un pan dulce con la moneda y olvidar todo. Podría volver a ser invisible, a ser parte del paisaje, a no tener problemas. Sería tan fácil doblar las rodillas, bajar la cabeza, volver a ser el niño limpiabotas que todos esperaban que fuera. Pero sabía, con una certeza dolorosa, que esa paz sería falsa, que el sabor del pan sería amargo con el regusto de la cobardía y que cada vez mirara a su abuela a los ojos, vería su propio fracaso reflejado en ellos. La comodidad de la sumisión era un veneno lento que ya no estaba dispuesto a beber. Miró sus manos manchadas, no con vergüenza esta vez, sino con una nueva apreciación objetiva. Eran manos que trabajaban, manos que sentían, manos que, aunque sucias, estaban conectadas a un cerebro capaz de proezas que el hombre del traje no podía ni imaginar. La suciedad era superficial, un estado transitorio de la materia, pero la ignorancia de Valladares era estructural, un defecto fundamental en su arquitectura personal. Leo se dio cuenta de que la jerarquía visible era una ilusión óptica. El hombre rico era el tonto y el niño pobre era el sabio. Esa inversión de roles en su percepción interna fue el catalizador final, el momento en que la balanza se inclinó irreversiblemente hacia la acción. El guardia dio un paso más, invadiendo su espacio personal, el olor a tabaco rancio y sudor agrio, golpeando las fosas nasales de Leo, una advertencia olfativa de la violencia inminente. «Estás sordo, mocoso, siéntate», gruñó el hombre, su voz cargada de desprecio. Pero la voz sonó lejana, irrelevante, como el zumbido de una mosca molesta. Leo ya no estaba en la misma frecuencia que el guardia. Estaba sintonizado en una longitud de onda mucho más alta, procesando la realidad a una velocidad que dejaba a la autoridad física en cámara lenta. El miedo seguía ahí, pero ahora era combustible, una fuente de energía cinética que tensaba sus cuerdas vocales y preparaba sus pulmones para el esfuerzo. Visualizó los números del fraude flotando en el aire entre él y Valladares, brillantes y acusadores, formando una cadena irrompible que ataba al banquero a su crimen. Esos números eran su escudo y su espada, armas forjadas en la lógica pura que no podían ser dobladas ni rotas por la intimidación.
Si hablaba, lanzaría esos números como proyectiles y sabía exactamente dónde golpearían para causar el máximo daño estructural a la mentira del banquero. No se trataba de valentía heroica, se dijo a sí mismo, sino de necesidad aritmética. La ecuación tenía que ser equilibrada y él era el único operador disponible para realizar la función. Una duda final, insidiosa y fría, se deslizó en su mente. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si había escuchado mal un dígito? ¿Y si había una variable oculta que no había considerado? El error de cálculo sería fatal. Una humillación pública que destruiría lo poco que le quedaba de dignidad. Repasó la conversación mentalmente en un microsegundo, rebobinando el audio de su memoria eidética, escuchando de nuevo la voz de Valladares, las cifras, las pausas. No había error. La lógica era sólida. El patrón era claro. La duda era solo un fantasma del miedo. Un intento final de su amígdala para sabotear su corteza prefrontal. Desechó la incertidumbre con un acto de voluntad consciente. Sintió una extraña soledad, la soledad absoluta de quien está a punto de cruzar una frontera de la que no se regresa. A su alrededor, la ciudad seguía su curso indiferente, ajena al momento trascendental que estaba ocurriendo en la mente de un niño de 12 años. Nadie lo ayudaría, nadie lo defendería, nadie aplaudiría si tenía éxito. Estaba completamente solo contra el poder. Pero en esa soledad encontró una extraña fuerza, la libertad total de quien no tiene nada más que perder excepto sus cadenas. Si el mundo no le iba a dar un lugar, él tendría que tallarlo con su propia voz, a la fuerza, en la roca viva de la realidad. El aire en sus pulmones se sentía caliente y pesado, cargado de partículas de polvo y destino. Inhaló profundamente, llenando su diafragma, sintiendo cómo sus costillas se expandían contra la tela gastada de su camiseta. Era el aliento del buceador antes de sumergirse en aguas profundas, el aliento del corredor antes del disparo de salida. Sabía que al exhalar tendría que liberar también las palabras, empujándolas hacia afuera con toda la fuerza de su ser. No había vuelta atrás. El mecanismo de disparo se había activado y la inercia del silencio se había roto. Sus ojos se enfocaron con una intensidad láser en la nuca de Valladares, borrando el resto del mundo, convirtiendo al banquero en el único punto de referencia en su universo. Ya no veía un traje caro o un hombre poderoso. Veía un objetivo, un problema matemático complejo que requería una solución elegante y devastadora. La distancia entre ellos parecía colapsar, plegándose sobre sí misma hasta que Leo sintió que podía tocar al hombre con sus palabras, que podía inyectar la verdad directamente en su cerebro a través del aire vibrante de la tarde. El corazón le latía en la garganta, un tambor frenético que marcaba el ritmo de la confrontación inminente, amenazando con ahogar su voz antes de que pudiera nacer. Tragó saliva, forzando al músculo cardíaco a bajar, imponiendo control sobre su biología rebelde. «Cálmate», se ordenó mentalmente. «Son solo números. Tú controlas los números. Los números no mienten». Esa mantra interna le dio la estabilidad final que necesitaba, transformando el pánico en una concentración helada, una claridad cristalina que iluminaba el camino a seguir. El guardia levantó el brazo, pero Leo ya había comenzado el movimiento. No físico, sino verbal. Su boca se abrió, los labios separándose no para pedir, sino para declarar. Sintió la vibración de las cuerdas vocales preparándose para emitir el primer sonido. Una sensación física de poder que nunca antes había experimentado. Era el momento de la transformación, el instante en que el objeto se convertía en sujeto, el momento en que el 0 a la izquierda se convertía en el 1 que cambiaba todo el valor de la cifra. El tiempo se detuvo por completo. El ruido del tráfico cesó. El viento se calmó.
En ese silencio absoluto de su percepción subjetiva, Leo tomó la decisión final e irreversible. No iba a ser una víctima hoy, iba a ser un matemático. Y la matemática, cuando es verdadera, es la fuerza más destructiva y constructiva del universo. Valladares creía que el dinero era poder, pero estaba a punto de aprender que la información es el verdadero rey. Leo soltó el aire, la duda se evaporó, el miedo se convirtió en acción. La decisión estaba tomada, sellada y firmada por la necesidad de justicia y la lógica implacable. Ya no había niño limpiabotas en la acera, solo había una mente brillante lista para ejecutar el cálculo final. Y con esa certeza absoluta pulsando en sus venas, Leo lanzó al vacío. Estoy escribiendo el bloque 7. El cálculo está mal, señor Valladares. Si mueve el 1.2 millones con la tasa del 4% que mencionó, el sistema de redondeo dejará un rastro de 15.300 en la cuenta primaria. La voz de Leo salió de su garganta no como un susurro temeroso, sino con la claridad de una campana de bronce golpeada en medio de una catedral vacía, cortando el ruido ambiente con una frecuencia que parecía desafiar las leyes de la acústica urbana. No gritó, no necesitó hacerlo. La precisión quirúrgica de la frase actuó como un gancho invisible que se clavó en la nuca del banquero, congelándolo en el acto justo cuando su mano tocaba el cristal de la puerta giratoria. Fue una interrupción tan inesperada y cargada de información confidencial que el mundo pareció sufrir un fallo técnico, deteniendo el flujo del tiempo y obligando a la realidad a reorganizarse alrededor de la audacia de aquel niño sucio que se atrevía a hablar de finanzas de alto nivel. El banquero se detuvo en seco, con el cuerpo rígido y la mano suspendida en el aire, como si hubiera recibido una descarga eléctrica de alto voltaje a través de la suela de sus zapatos italianos. La puerta giratoria continuó su giro inercial por un segundo antes de detenerse, dejando a Valladares atrapado en el umbral entre la seguridad del edificio y la amenaza de la calle. Una posición vulnerable que reflejaba perfectamente su nuevo estado existencial. Lentamente, con una mezcla de incredulidad y furia naciente, giró la cabeza hacia atrás, buscando el origen de esa voz que acababa de desnudando su secreto más oscuro a plena luz del día. Sus ojos, acostumbrados a mirar por encima del hombro a los subordinados, se encontraron con la mirada firme y oscura de Leo, y por primera vez no vio a un limpiabotas, sino a un error en la matriz que no podía explicar. Leo no bajó la vista. Mantuvo el contacto visual con una intensidad que quemaba, sintiendo cómo los números fluían a través de él, como una corriente de energía pura que le otorgaba una invulnerabilidad momentánea. La estructura de desvío fraccionario que planea usar para las Islas Caimán tiene una falla en la tercera decimal, continuó Leo, dando un paso adelante, ignorando al guardia de seguridad que se había quedado boquiabierto, con la porra a medio levantar. El algoritmo de auditoría del banco está diseñado para detectar anomalías de varianza superior al 0.01%. Su plan genera una varianza del 0.03. No es invisible, señor. Es un faro encendido en medio de la noche. Cada palabra era un golpe físico, un ladrillo que desmontaba la pared de arrogancia que Valladares había construido alrededor de su crimen. El color drenó del rostro de Valladares con una rapidez alarmante, dejando su piel con un tono ceroso y enfermizo que contrastaba violentamente con la vitalidad artificial de su bronceado de salón. La sonrisa de superioridad se había evaporado, reemplazada por una mueca de horror genuino, la expresión de un hombre que ve cómo su vida entera se balancea sobre el filo de una navaja sostenida por un niño de 12 años. Intentó hablar, abrir la boca para negar, para insultar, para recuperar el control, pero su garganta parecía haberse cerrado por el espasmo del pánico.
Lo que Leo estaba diciendo no era solo una suposición, era la lectura exacta, técnica y brutal de los datos que él mismo había discutido por teléfono, pero procesados con una velocidad y exactitud que ninguna mente humana normal debería poseer sin una calculadora. Usted cree que el reinicio del sistema borrará el historial de transacciones temporales, pero olvida que el respaldo en la nube se ejecuta en tiempo real con un desfase de 2 milisegundos, añadió Leo, su voz ganando fuerza, alimentada por la certeza absoluta de su lógica. Si ejecuta la orden el viernes al cierre, el servidor espejo capturará la discrepancia antes de que el servidor local se reinicie. La unidad de inteligencia financiera tendrá una alerta roja en su pantalla el lunes a las 8 de la mañana. No va a disfrutar de ese dinero, señor Valladares. Va a ir a la cárcel por un error de sintaxis matemática que un estudiante de primer año podría haber corregido. La brutalidad de la corrección no residía en el tono, sino en la verdad innegable que transportaba. El genio financiero era en realidad un incompetente descuidado. El guardia de seguridad, un hombre que no entendía de algoritmos ni de fraudes fiscales. Sí entendía el lenguaje universal del miedo y la autoridad. Y lo que veía en la cara del banquero lo paralizó por completo. Bajó la porra lentamente, confundido por la inversión total de la jerarquía social que estaba presenciando. El hombre del traje caro estaba temblando y el niño de la caja de madera estaba dictando sentencia con la postura de un emperador. El silencio que se había instalado en la entrada del edificio era espeso y sofocante. Una burbuja de vacío donde los sonidos de la ciudad no podían penetrar, dejando solo el eco de las palabras de Leo resonando contra las paredes de vidrio y mármol como una profecía de condenación. Valladares dio un paso vacilante hacia Leo, abandonando la protección de la puerta giratoria y volviendo a entrar en el territorio de la acera, pero esta vez no caminaba como un conquistador, sino como un animal acorralado. «¿Tú qué acabas de decir?», susurró el banquero, su voz quebrada y ronca, despojada de toda la afectación y el brillo corporativo que la caracterizaba minutos antes. No preguntaba porque no hubiera escuchado, sino porque su cerebro se negaba a aceptar que la fuente de esa devastación fuera el pequeño bulto humano que había pateado momentos antes. Miraba a Leo como si fuera una criatura alienígena que acababa de quitarse un disfraz humano, buscando desesperadamente algún truco, alguna cámara oculta, alguna explicación racional que no implicara que su destino estaba en manos de un limpiabotas. «Dije que no sabe sumar, señor», respondió Leo, sintiendo una calma extraña y poderosa asentarse en su pecho. La satisfacción profunda de ver cómo la verdad equilibraba la balanza del universo. Usted se centró tanto en la ingeniería social del robo que descuidó la aritmética básica. El interés compuesto sobre el monto desviado crea una progresión geométrica que no encaja en los libros contables maquillados. Es matemática simple. 1 más 1 son 2, pero su plan dice que son 2.5. La realidad no permite ese margen de error. Leo se sintió crecer 10 centímetros. Ya no le dolían las rodillas, ni sentía el calor del sol, ni el hambre en el estómago. Solo sentía la pureza de los números protegiéndolo como una armadura invisible e impenetrable. El sudor comenzó a perlar la frente de Valladares, gotas visibles que brillaban bajo el sol implacable, traicionando el terror visceral que estaba consumiendo su sistema nervioso simpático. Miró a su alrededor con paranoia, escaneando las caras de los transeúntes lejanos y las cámaras de seguridad del edificio, dándose cuenta de repente de lo expuesto que estaba, de lo alto que había hablado por teléfono y de lo frágil que era su impunidad. El niño no solo había entendido su plan, lo había auditado, mejorado y desmontado en el lapso de tiempo que tardaba en lustrar un par de zapatos.
Esa capacidad cognitiva representaba una amenaza mayor que cualquier fiscal o policía, porque era una amenaza que no podía ser intimidada con abogados ni sobornada con promesas vacías. Leo sostuvo la mirada del banquero, sus ojos oscuros taladrando la fachada del hombre, transmitiendo un mensaje silencioso que iba más allá de las palabras. Te veo, sé quién eres y sé lo que has hecho. La conexión entre ambos era eléctrica y tóxica, un vínculo forjado en el secreto criminal y la revelación intelectual. En ese momento, la caja de limpiabotas en el suelo parecía un trono y el traje de Valladares un disfraz de payaso. La dinámica de poder había rotado 180 grados en un eje vertiginoso. El dinero ya no importaba, el estatus social era irrelevante. Lo único que importaba en ese metro cuadrado de acera era quién tenía la información correcta, y ambos sabían con certeza aterradora quién era el dueño de la verdad. «Escúchame bien», comenzó a decir Valladares, intentando recuperar su tono de mando. Pero la voz le falló, saliendo como un graznido patético que solo sirvió para resaltar su impotencia. Dio otro paso hacia Leo, invadiendo su espacio personal, pero esta vez no había amenaza física en su postura, sino una desesperación palpable. Sus manos, que antes sostenían el teléfono con arrogancia, ahora temblaban ligeramente a sus costados, los dedos crispándose con el deseo impotente de borrar los últimos 5 minutos de la historia. Leo no retrocedió ni un milímetro. Se mantuvo firme, con los pies plantados en el suelo que conocía tan bien, desafiando la gravedad de la situación con la inercia de su propia dignidad recuperada. 48 horas, dijo Leo, lanzando la cifra final como un veredicto inapelable, cortando el intento de discurso del banquero antes de que pudiera empezar. Eso es lo que tardará el sistema en cruzar los datos y emitir la orden de embargo preventivo. Si intenta mover el dinero ahora, la alerta saltará en 12 horas. Si no hace nada, saltará el lunes. Su ecuación no tiene solución, señor. Es un sistema incompatible. La precisión de los plazos temporales fue el golpe de gracia. Demostraba que Leo no solo entendía el qué, sino el cuándo y el cómo del sistema bancario. Un conocimiento que lo hacía infinitamente peligroso. El mundo alrededor de ellos pareció desdibujarse, perdiendo foco y color, dejando solo la figura sudorosa y pálida del banquero en el centro de la visión de Leo. Podía ver el pulso acelerado en la vena yugular del hombre, latiendo frenéticamente contra el cuello de la camisa almidonada. Un metrónomo biológico que contaba los segundos de libertad que le quedaban. Leo sintió una oleada de vértigo, no por miedo, sino por la magnitud de lo que acababa de hacer. Había cruzado una línea invisible de la que no había retorno. Había desafiado a un titán y lo había hecho sangrar con nada más que palabras y números. La sensación era embriagadora y aterradora a la vez, una mezcla de adrenalina y claridad absoluta. Valladares se pasó la mano por el pelo, desordenando su peinado perfecto en un gesto de ansiedad incontrolable, sus ojos moviéndose de un lado a otro como buscando una salida de emergencia que no existía. Miró el teléfono en su mano como si fuera un objeto maldito, el instrumento de su propia destrucción. Y luego volvió a mirar a Leo con una mezcla de odio y asombro reverencial. «¿Quién eres?», murmuró, la pregunta escapando de sus labios sin permiso. Una admisión tácita de que el niño frente a él no podía ser simplemente un limpiabotas, que tenía que ser algo más, un espía, un genio, un demonio enviado para atormentarlo. Leo no respondió a la pregunta existencial. Simplemente dejó que el silencio hiciera el trabajo pesado, dejando que la pregunta flotara en el aire caliente sin respuesta, aumentando el misterio y el terror del banquero. Levantó la mano derecha lentamente, abriendo la palma para revelar la moneda miserable que Valladares le había tirado minutos antes. El metal brillaba al sol.
Un pequeño disco de cobre y níquel que ahora parecía ridículo. Un insulto, insignificante comparado con los millones que estaban en juego. «Se le cayó esto», dijo Leo con voz neutra, cerrando el bloque emocional con un gesto que devolvía la humillación al remitente, no con violencia, sino con una superioridad moral aplastante. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El silencio que siguió a la revelación de Leo tuvo una densidad física, como si la gravedad se hubiera multiplicado repentinamente en ese metro cuadrado de acera, aplastando cualquier intento de respuesta racional por parte del banquero. La atmósfera se volvió irrespirable, cargada de una tensión estática que erizaba la piel, mientras la realidad de Valladares se fracturaba en 1000 pedazos irreparables frente a sus ojos desorbitados. El hombre, que segundos antes se sentía el dueño del universo financiero, ahora parecía un niño perdido, con la boca entreabierta y la respiración agitada, incapaz de procesar que su sentencia de muerte profesional acababa de ser dictada por un limpiabotas con las rodillas sucias. El ruido de la ciudad, que habitualmente era un rugido constante, pareció retroceder a un segundo plano lejano, dejando a los dos protagonistas aislados en una burbuja de pánico y verdad matemática donde las jerarquías sociales se habían disuelto por completo. Valladares retrocedió un paso instintivamente, como si la proximidad física con Leo fuera peligrosa, como si el niño fuera una fuente de radiación que pudiera quemarlo con solo estar cerca. Su mente, entrenada para detectar riesgos de mercado, ahora gritaba una alerta roja ensordecedora, advirtiéndole que la amenaza no venía de la policía o de los auditores externos, sino de este pequeño demonio analítico que había descifrado su código maestro. Miró hacia la entrada del banco, su fortaleza de cristal y acero, y de repente la vio como lo que realmente era: una trampa mortal. Un escenario del crimen donde cada servidor, cada computadora y cada registro digital eran testigos silenciosos que corroboraban la acusación del niño. La seguridad que le brindaba su cargo se evaporó, dejándolo desnudo y vulnerable bajo el sol del mediodía, con el sudor frío de la culpa empapando su camisa de seda. El instinto de conservación del banquero, forjado en años de corrupción corporativa y soluciones rápidas, se activó con una violencia mecánica, buscando desesperadamente una forma de tapar la fuga de información antes de que se convirtiera en una inundación catastrófica. Su mano derecha, temblando visiblemente, voló hacia el bolsillo interior de su saco, no para buscar un arma, sino para alcanzar la única herramienta que conocía para solucionar problemas: su billetera. Fue un movimiento torpe y desesperado, carente de la elegancia habitual con la que manejaba sus asuntos, revelando el terror puro que le corroía las entrañas. Sus dedos resbalaron sobre el cuero fino al intentar sacarla, casi dejándola caer al suelo, un error motriz que delató la pérdida total de su compostura y el colapso de su fachada de invulnerabilidad. Cuando finalmente logró extraer la billetera, Valladares la abrió con frenesí, sus manos manoseando el contenido con una urgencia patética, ignorando las tarjetas de crédito platino y yendo directamente al compartimento de efectivo. Extrajo un fajo grueso de billetes de alta denominación, una cantidad de dinero que representaba meses, quizás años, de trabajo honesto para alguien como Leo, y lo sostuvo en el aire como un escudo protector contra la verdad. Los billetes crujieron en su puño cerrado, un sonido seco y obsceno que rompió el silencio tenso, simbolizando el intento crudo de comprar el silencio y la dignidad que acababa de perder. No hubo sutileza en el gesto, ni intento de disimulo. Era un soborno desnudo y directo, nacido del pánico absoluto de un hombre que ve cómo su vida se desmorona por un error decimal. El guardia de seguridad, que había estado observando la escena con una mezcla de confusión
y hostilidad hacia el niño. Se quedó petrificado al ver la reacción de su jefe, incapaz de comprender la dinámica que se desarrollaba ante sus ojos. Bajó la porra definitivamente, retrocediendo hacia la sombra del edificio, sintiendo que estaba presenciando algo prohibido y peligroso que excedía sus funciones de vigilancia básica. Ver al señor Valladares, el hombre que ni siquiera saludaba al entrar, sudando y ofreciendo dinero con desesperación a un limpiabotas, era una imagen tan surrealista que rompía todos sus esquemas mentales. El miedo en los ojos del banquero era contagioso y el guardia comprendió instintivamente que el verdadero peligro no era el niño, sino lo que el niño sabía. Una información tan volátil que había convertido al amo en esclavo en cuestión de segundos. Leo observó el dinero con una frialdad clínica, sus ojos escaneando los billetes no con codicia, sino con la misma capacidad analítica con la que había desglosado el fraude financiero minutos antes. Podía calcular instantáneamente cuántos frascos de medicina, cuántas comidas y cuántas noches de alquiler representaba ese fajo de papel en la mano temblorosa de Valladares. La tentación era una variable real en la ecuación, una solución inmediata a sus problemas domésticos más urgentes, pero su mente lógica le advertía que ese dinero estaba contaminado, que era la prueba física del delito y el precio de su propia integridad. Aceptar ese soborno significaría validar la visión del mundo del banquero, aceptar que todo y todos tienen un precio, y eso creaba un conflicto interno que pesaba más que el hambre. Tómalo todo, graznó Valladares, su voz reducida a un susurro conspirativo y desesperado, empujando el dinero hacia el pecho de Leo con una insistencia agresiva. Aquí hay más de lo que ganarás en tu vida, solo olvida los números, olvida lo que escuchaste, vete y no vuelvas nunca. El banquero miraba a los lados frenéticamente, paranoico, temiendo que alguien más pudiera estar escuchando, que una cámara pudiera estar grabando el intercambio, que el universo estuviera conspirando para exponerlo. Ya no había arrogancia en su postura, solo la súplica patética de un criminal acorralado que intenta negociar su libertad con la única moneda que entiende, sin darse cuenta de que el valor de su oferta se devaluaba con cada segundo de desesperación. El aire entre ellos cambió irreversiblemente, cargándose de una energía densa y oscura que marcaba el punto de no retorno en su interacción. La relación de poder se había invertido de manera definitiva y total. Leo, de pie y con las manos vacías a los costados, parecía crecer en estatura moral, mientras que Valladares, encorvado y ofreciendo dinero sucio, parecía encogerse hasta convertirse en una caricatura de sí mismo. La calle seguía igual, el sol seguía quemando y el tráfico seguía fluyendo. Pero para ellos dos, el mundo se había detenido en ese intercambio de miradas y billetes. La decisión que Leo estaba a punto de tomar no solo definiría su futuro inmediato, sino que enviaría una onda expansiva que podría derribar las torres de marfil más altas de la ciudad o enterrarlo a él bajo el peso de la corrupción. El fajo de billetes oscilaba en el aire caliente entre ellos, sostenido por una mano manicurada que ahora temblaba con la frecuencia incontrolable del pánico absoluto, ofreciendo una fortuna en efectivo que brillaba obscenamente bajo la luz del sol. Para cualquier observador casual, la escena parecería un acto de caridad desmedida, pero Leo veía la realidad subyacente con la claridad de una radiografía. Ese dinero no era un regalo, era un vendaje desesperado para una hemorragia mortal que él mismo acababa de provocar con una simple frase. El olor de los billetes nuevos, una mezcla distintiva de tinta fresca y fibra de algodón, golpeó sus sentidos, compitiendo con el hedor del miedo que emanaba de los poros de Valladares, creando una atmósfera nauseabunda de corrupción y desesperación. El banquero mantenía la respiración contenida, sus ojos inyectados en sangre fijos en la cara inexpresiva del niño.
esperando que la codicia fuera el denominador común que resolviera la ecuación y salvara su carrera de la destrucción total. Leo bajó la mirada lentamente hacia el dinero, sus ojos oscuros recorriendo los números impresos en las esquinas de los billetes, calculando instantáneamente el valor total del soborno con una precisión que habría asustado a cualquier contador. En su mente, esa masa de papel se transformaba automáticamente en bienes tangibles. 3 años de alquiler en un apartamento sin humedad, 200 frascos de medicina de alta calidad para su abuela, comida caliente garantizada durante 1000 días consecutivos. La tentación física era abrumadora, una fuerza gravitatoria que tiraba de su estómago vacío y de sus necesidades básicas, gritándole que extendiera la mano y tomara lo que se le ofrecía para salir de la miseria de un solo golpe. Sin embargo, su intelecto superior le advertía que aceptar ese dinero significaba convertirse en una variable dependiente en el sistema corrupto de Valladares, perdiendo la única ventaja real que tenía, su libertad y su conocimiento. «Es todo tuyo, chico. No tienes que decir nada. Solo tómalo y desaparece», insistió Valladares, empujando el dinero un poco más cerca, invadiendo el espacio vital de Leo con una urgencia agresiva. Su voz sonaba quebrada, una sombra de la arrogancia barítono que había exhibido minutos antes, al teléfono, reducida ahora a un susurro conspirativo lleno de terror. El guardia de seguridad, testigo mudo y confundido de esta transacción surrealista, dio un paso atrás hacia la sombra del edificio, sintiendo instintivamente que lo que estaba ocurriendo excedía su salario y su comprensión, prefiriendo volverse invisible ante el colapso evidente de su jefe. El mundo alrededor de ellos parecía haberse congelado en ese instante de decisión crítica, donde el destino de ambos pendía de un hilo, invisible tejido con silencio, matemáticas y moralidad, esperando a que Leo hiciera su movimiento final en este tablero de ajedrez improvisado. Leo levantó la vista del dinero y la clavó directamente en los ojos de Valladares, y en ese momento el banquero sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral, helándole la sangre a pesar del calor sofocante del mediodía. No había gratitud en la mirada del niño, ni sumisión, ni siquiera el alivio esperado de un pobre ante la riqueza repentina. Había algo mucho más peligroso, una inteligencia fría y calculadora que estaba evaluando el costo de oportunidad. Leo no veía a un benefactor, veía a una presa herida que intentaba comprar su vida, y esa comprensión cambió fundamentalmente la naturaleza de la transacción. El niño se dio cuenta de que el dinero en la mano de Valladares no era el premio mayor, sino la prueba de que el banquero sabía que estaba perdido y que el verdadero valor no residía en los billetes, sino en la información que Leo poseía y que podía ejecutar en cualquier momento. Una sonrisa lenta y enigmática comenzó a dibujarse en la comisura de los labios de Leo, un gesto que no llegaba a sus ojos y que resultaba mucho más aterrador que cualquier amenaza verbal que pudiera haber pronunciado. No extendió la mano para tomar el dinero de inmediato, sino que se inclinó ligeramente hacia adelante, obligando a Valladares a mantener la postura incómoda de su oferta rechazada, prolongando la agonía y la incertidumbre del hombre. «El problema con su oferta, señor Valladares», dijo Leo con una voz suave y controlada que contrastaba con el caos emocional del banquero, «es que usted sigue pensando que esto se trata de una suma simple. Pero si acepto esto, el error en su contabilidad sigue existiendo y yo soy el único que sabe cómo corregirlo o cómo reportarlo». La implicación quedó colgando en el aire como una espada de Damocles. El silencio de Leo no estaba a la venta, estaba en alquiler, y la tarifa acababa de subir exponencialmente.
la pantalla visual de la realidad de Valladares comenzó a oscurecerse por los bordes, su visión de túnel cerrándose sobre la figura pequeña pero inmensa del niño que tenía delante. Leo finalmente movió su mano derecha, no hacia el dinero, sino hacia el bolsillo donde guardaba su propia moneda miserable, o tal vez hacia el teléfono que asomaba en el bolsillo del banquero, o quizás hacia el fajo de billetes. El movimiento fue deliberadamente ambiguo. La imagen se congeló en ese gesto inconcluso, con la mano de Leo a medio camino. Los ojos de Valladares desorbitados por el terror de lo desconocido y la certeza absoluta de que su vida ya no le pertenecía. El sonido de una sirena lejana comenzó a crecer en volumen, acercándose rápidamente, mientras la pantalla se iba a negro abruptamente, dejando al espectador con la respiración contenida y la pregunta palpitante: ¿aceptó el dinero o ejecutó la venganza matemática final? ¿Qué harías tú en el 160 lugar de Leo? ¿Aceptarías el dinero para salvar a tu familia o lo denunciarías por dignidad? Escribe tu decisión en los comentarios. Si quieres ver la segunda parte de esta historia, suscríbete y activa la campanita ahora mismo.